Buenas hijos e hijas del mal. Bueno, hace tiempo que no usaba ese saludo, así que sí, esta es una ocasión especial porque ya hace mucho tiempo no narraba un nuevo capítulo del manga de Karakai y menos del spin-off, así que esto es 2 por 1 porque narraré un capítulo cuando estos son chiquitos, o bueno, más chiquitos, y uno cuando ya son adultos. Pero hay una palabra pequeña que no vieron en la miniatura, porque sí, Nishikata le pide matrimonio a Takagi, pero no se nos enseña, pero el autor te lo deja a la imaginación a entender. Así que dicho todo esto, ponte cómodo y disfruta este video. Esta historia comienza con una niña que le pide monedas a su mamá para poder jugar a las maquinitas, haciendo que ésta le dé una moneda por lo antes dicho, y dice que se verán en el pasillo de los vegetales. Al mismo tiempo que pasa esto, también pasa que otro niño de la misma edad habla con su madre y dice que si le puede dar una moneda para entrarle a un juego, así que este le entra, haciendo que rompa su récord. Así que este se alegra y dice que nadie jugará este juego porque es aburrido, y se siente feliz de esto porque estará en la tabla de los mejores jugadores a la maquinita. Sin embargo ve algo, y ese algo es que ve a un jugador con las siglas TKG, haciendo que este se asombre y se preocupe, pero le da igual, o eso se dice a él mismo, porque él está en el top 1. Pasan unos días después, verifican la máquina y pues lo superaron, haciendo que le pida a su mamá una moneda, pero esta no le da nada. Estamos ahora en la noche y este conversa consigo mismo y se dice que no vale la pena ese juego porque era realmente aburrido. Al día siguiente su mamá le da una moneda para ir a jugar, sin embargo este no corre y se nos cuenta que ha roto su alcancía para tener 10 monedas más para jugar, pero el juego no está. Y se nos dice que lo quitaron porque ya no funcionaba. Nos pasamos algunos años y se nos muestra a los chicos teniendo una edad más mayor, platicando sobre la vida, pero la chica se fija en algo, y ese algo es que salió un nuevo juego en la tienda, haciendo que la chica se asombre y que Nishikata se diga a sí mismo que recuerda haber visto este juego, pero no le da importancia. Sin embargo, Takei piensa jugarlo, así que este ve y piensa que es bastante aburrido, pero Takei parece gustarle, haciendo que le diga a Nishikata que deberían hacer una competencia de esto, pero este dice que nada, está bien así nomás. Takei pierde ya en el juego, así que pone sus siglas, haciendo que Nishikata recuerde esas siglas, pero no sabe de dónde, que quiere jugar, pero no sabe el por qué. Pero quiere, haciendo que el episodio del manga acabe diciendo que Takei sonriendo que oye, al final pudiste jugarlo. Ahora estamos unos años después de esto, y es que estos dos niños se hicieron pareja, así que están en una de estas citas. Comenzamos con Nishikata diciéndose a sí mismo que hoy es el día. Quitamos esto de lado porque Takei ya está en el punto de reencuentro que ellos dijeron, así que dice lo siento por llegar un poco tarde y que sí esperó mucho, a lo que este dice que no. Después de esto nos pasamos a estos dos caminando, sin embargo vemos que Nishikata lleva algo en su mochila, pero ¿qué será? Quitando esto de lado, vemos a Nishikata algo nervioso, pero este debe actuar normal para que ésta no se dé cuenta de esto. Sin embargo, Takei no escuchó esto porque vio algo, y ese algo es la máquina que les hablé antes del capítulo anterior, pero bueno, no es la misma porque es su segunda parte, así que estos van a ver, y Takei nota que dice que si ganas esto, te llevarás un premio, haciendo que Nishikata se preocupe porque pensó que esta había descubierto lo que tenía, pero felizmente no. Así que con todo esto Nishikata dice, aquel premio es un peluche, pero en verdad este estaba pensando que Takei tiene un sexto sentido, así que es difícil esconder esto. Ahora nos quitamos lo que dije de lado porque se nos enseña que Takei perdió en el juego, haciendo que este sonríe porque quiere ganar en este juego para darle el peluche a esta y ganarle. Sin embargo perdió como 2 veces, pero como decía mi abuelo, la tercera es la vencida, así que con esto Nishikata gana el juego, alegrándose en el proceso, haciendo que su novia se alegre, porque había regresado a ser el mismo, porque este estaba muy serio y muy preocupado por lo que tenía en el bolsillo, pero esta aún no lo sabe. Así que regresando a la historia, Takei sigue hablando, diciendo que sí le puede dar eso, haciendo que Nishikata se ponga nervioso, pensando que ésta se había dado cuenta de su regalo, pero no, sino que ésta lo dijo por el peluche, haciendo que Nishikata se lo dé, y acabando el capítulo con Nishikata diciendo que si hoy podrá hacerlo. Ahora, 3 años después, nos enseñan que estos dos están casados y la historia que les conté anteriormente fue contada por Takagi para su hija Chi. Así que este le dice el que si no hubo ningún problema para regalárselo, refiriéndose al peluche. Así que Takei le responde, ¿por qué le pregunta eso ahora? A lo que esta dice que solo se le ocurrió, y bueno, que además se lo regaló papá, haciendo que Takei sonría y diga que no tiene ningún problema.
pero cuídalo bien. A lo que esta dice, sí, pero en modo callada. Ahora, después de esta conversación, Takae dice que la comida ya está lista, así que sí puede llamar a su padre para cenar. Chi se levanta, pero esta se dice a sí misma que no puede perder esta oportunidad, o sea, de hacerle una broma. Así que le dice con voz burlona a Takae que cuando ella era pequeña y los rasguñaba, esta lo dejaba con un nuevo, dando a entender que esto es preciado para ti. En lo que Takae dice que sí. Sin embargo, esta le recuerda a Chi que cuando esta era pequeña y lo perdía siempre decías, se perdió, y comenzabas a llorar. A lo que Chi se pone roja y dice que ella nunca hizo eso, a lo que Takae dice que sí lo hizo. Pero quitando esto de lado, esta dice que el tanuki es algo importante para ella. Sin embargo, un tiempo después tuvo algo más valioso que el muñeco, a lo que Chi se sonroja y se dice que sí es ella, a quien habla su madre. Inmediatamente después de esto, Takei dice, ¿quién crees que sea? A lo que Chi le da pena responder y dice ni idea, haciendo que Takei diga la respuesta, y eso es su anillo. Porque Nishikata se esforzó y esperó el momento indicado para dárselo, haciendo que Chi se ponga con cara de a lo que esta dice que ella nunca lleva anillo, a lo que Takae dice que es verdad, y eso es porque ambos no son fans de usar accesorios, pero aún así lo cuidan mucho, y al final le dice a Chi que tú, su cosa más preciada, lo apreciará de igual manera que ella, haciendo que ésta se sonroje, y que alguien abre la puerta inmediatamente y ese es Nishikata, y que dice que escuchó algo sobre anillos, así que pregunta, ¿qué es lo que hablaron? A lo que Takei responde, diciendo que hablaron del regalarle la cosa más preciada a ella, o sea su anillo, haciendo que Nishikata se ría de Chi, diciendo que ¿qué pasa Chi? ¿Te vas a casar? A lo que esta dice que no, pero en modo nervioso. Bueno gente, hace tiempo que no narraba manga, así que disfruté haciendo este video porque hablamos temas afuera del anime. Y además de todo esto, es que me gustó mucho la aparición de Nishikata y que sea más maduro, porque por solo esas palabras que le lanzó Chi, no sé, me parece que ya le da igual las bromas y etcétera. Así que eso se tiene que apreciar, considerando que el mangaka no hace evolucionar sus personajes ni una sola vez. También hay que mencionar que si quieren más capítulos de Moto, porque comparando al manga de cuando ya son adultos hay más cosas interesantes. Así que solo quería decir eso, que si quieren más capítulos de Moto. Ahora, sin más que decir, yo solo tengo que mencionar que me sigan en mis redes sociales, que es Twitter e Instagram. Así que yo, Forward, me despido. Sayonara.